Bueno, vamos a adentrarnos en un tema que es francamente fascinante, el vínculo intrínseco entre la infinitud y la presencia. En este análisis desgranaremos cómo la naturaleza inabarcable e ilimitada de lo divino no es un obstáculo, sino precisamente la base, el fundamento mismo, que permite que esté presente en todas partes y en todos los seres a la vez. Es casi como un gigantesco rompecabezas mental que hoy vamos a encajar. Entonces, vamos a entrar de lleno en el asunto. A partir de esta gran incógnita sobre cómo algo inabarcable puede manifestarse en el universo físico y en su creador, podemos trazar una cadena de razonamientos superorgánica sobre la naturaleza misma de la existencia. La idea es fluir de manera natural desde la esencia más abstracta hasta llegar a ver cómo impacta todo esto en la realidad concreta que tocamos y observamos todos los días. Pero claro, para que este viaje filosófico tenga sentido, tenemos que ponernos un poco estrictos desde el principio. ¿Qué es exactamente el infinito? Pues pura y llanamente es aquello que no tiene limitación de ningún tipo. Cero. Hablamos de la ausencia completa, absoluta y radical de cualquier frontera o restricción que pueda contener el ser. Suena inmenso, ¿verdad? Pues es solo el punto de partida. Fijaos en cómo funciona esta ausencia de límites comparada con nuestra realidad. En todos los seres creados que conocemos hay una especie de delimitación recíproca. Es decir, por un lado, la materia está delimitada por la forma, que es lo que le da sentido y la determina, y por el otro, esa misma forma está delimitada por la materia, que es lo que la encasilla y la concreta en un sujeto específico. Es un contraste total y absoluto con lo que sería una verdadera infinitud. Y esto ilustra brillantemente una distinción fundamental que hace la fuente original. Hay dos tipos muy diferentes de infinitud. Primero tenemos la infinitud material. Esta es, en esencia, imperfecta. Representa una materia en potencia que todavía no ha sido completada por una forma. Y frente a ella, majestuosa, se erige la infinitud formal, que es absolutamente perfecta. Al poseer una forma pura que no se ve reducida por la materia, contiene en sí misma la verdadera razón de lo perfecto. Llevando esta lógica un paso más allá, el argumento nos dice que el ser, el acto de existir, es la actualidad y la perfección máxima de todas las cosas. De esto se deduce algo brutal. Si existe un ser último que subsiste en sí mismo y no está contenido en ningún sujeto, ese ser es necesariamente infinito y perfecto. Y claro, su distinción es total, excluyendo de su propia esencia a cualquier otro ser. Ahora bien, teniendo tan clara la naturaleza de este ser subsistente, es natural que nos hagamos una pregunta. Bajo estas estrictas reglas lógicas, ¿podría alguna vez existir una infinitud absoluta dentro de una criatura? Y la respuesta la encontramos al desmenuzar qué significa realmente la palabra creación. Básicamente, el texto nos plantea una contradicción lógica insalvable. Toda criatura, por el simple hecho de serlo, ha sido creada por un agente. Eso significa que su existencia es un ser recibido. Y la clave de todo esto es que cualquier ser que es recibido queda inherentemente delimitado y restringido por la capacidad de quien lo recibe. Vamos, que crear un efecto absolutamente infinito es literalmente un oxímoron. Pero ojo, aunque la infinitud absoluta sea terreno exclusivo de lo increado, el análisis nos distingue dos tipos fascinantes de infinitud relativa dentro del mundo creado. Por un lado, la materia tiene cierta infinitud porque mantiene la potencia de seguir recibiendo múltiples formas accidentales. Y por otro, entidades como los ángeles, al carecer de materia, son infinitos respecto a ella, pero siguen siendo completamente finitos respecto a su propio ser, que está delimitado por su creador. Bueno, cambiemos un poco de tercio. Dejemos atrás los seres metafísicos abstractos y bajemos a las restricciones tangibles de la geometría y el espacio. La nueva disyuntiva es interesantísima. En nuestro universo material, ¿sería posible que existiera una magnitud física verdaderamente infinita en acto? La lógica expuesta aquí es bastante implacable. Dicta que todo cuerpo natural posee una forma sustancial que lo define, y esa forma sustancial exige de manera estricta y súper rigurosa tener una cantidad determinada de accidentes y una magnitud concreta. Es decir, la propia esencia de la materia física exige tener fronteras y medidas delimitadas. No hay escapatoria. Así que el punto crucial es este. El comportamiento natural básico de los cuerpos es lógicamente incompatible con un tamaño infinito. Pensemos un momento en el movimiento. Si existiera un cuerpo verdaderamente infinito, lo ocuparía absolutamente todo. No dejaría ni un milímetro de sitio externo libre hacia el cual desplazarse, haciendo totalmente imposible cualquier tipo de movimiento, ya sea en línea recta o en círculo. E incluso si nos vamos al terreno abstracto de las matemáticas puras, la cosa no cambia demasiado. En ese reino idealizado, los conceptos operan estrictamente dentro de límites finitos en acto. Un cuerpo matemático imaginado tiene que tener una figura geométrica. Y toda figura implica, por definición, límites. De hecho, los geómetras no trabajan con líneas infinitas de verdad.
Trabajan con líneas finitas que pueden alargar o acortar según lo necesiten para su demostración. Y con las magnitudes ocurre un fenómeno curiosísimo. Conceptualmente, solo podemos acercarnos al infinito si empezamos a dividir continuamente, fragmentando las partes hacia la materia sin parar. Sin embargo, intentar alcanzar la infinitud mediante la suma, añadiendo piezas para hacer un todo más grande, es categóricamente imposible. La suma de un todo físico, siempre, resulta ser finita. Esta idea de dividir y sumar nos sirve de puente perfecto para pivotar hacia otra gran cuestión. Pasando de la magnitud del espacio físico al concepto puramente filosófico de los números y las multitudes, nos podemos plantear, ¿sería lógicamente viable que existiera en la realidad, de forma simultánea, una multitud verdaderamente infinita de cosas en acto? Para desenredar esto, el análisis nos pide distinguir cómo categorizamos estas multitudes. Por un lado, tenemos la multitud esencial, que agrupa las causas indispensables para completar una obra, y por otro, la multitud accidental, que se refiere a esas herramientas accesorias o elementos incidentales cuya variación no altera verdaderamente el resultado final del proceso. Y aquí nos topamos con un choque lógico tremendo. La imposibilidad de que exista una multitud esencial infinita. Pensadlo de esta manera. Si para terminar un trabajo, éste dependiera de una cadena de infinitas causas esenciales o de infinitos pasos indispensables, esa obra jamás llegaría a realizarse en la práctica. La razón es matemática pura. El infinito, al no tener fin, nunca puede agotarse ni completarse. Y esto conecta de lleno con la naturaleza misma del número. Todo número es, fundamentalmente, una multitud medida por la unidad. Por lo tanto, cualquier número existente es finito. Siguiendo este principio de cerca, una creación concebida con un propósito, porque se asume que el agente divino no actúa en vano, requiere de manera inherente estar planificada dentro de una cantidad determinada y finita. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto con el paso del tiempo, porque hay una diferencia abismal entre lo potencial y lo actual. Sí es posible que una multitud crezca hasta el infinito en potencia, es decir, añadiendo una unidad tras otra de forma perpetua. Pero el detalle clave es que esta multitud infinita nunca puede cristalizar ni existir toda junta a la vez de forma simultánea en acto. Para condensar toda la inmensa carga filosófica de estas distinciones, contamos con una cita clásica que es impresionante. Todo lo dispusiste con número, peso y medida. Esta sola frase resume a la perfección la aseveración final de los textos. Vivimos en un universo que se rige por un diseño intrínsecamente ordenado y finito. Un cosmos articulado con tanta precisión que excluye de raíz la posibilidad de que exista una multitud infinita en acto dentro de la creación. Toda esta colosal exploración nos asoma a una brecha gigantesca entre el orden minuciosamente finito de lo creado y la deslumbrante perfección del infinito absoluto. Y al final nos deja con una reflexión fundamental y bastante provocadora. Si nuestra mente humana está naturalmente enmarcada por límites finitos, ¿podremos alguna vez llegar a comprender verdaderamente la escala del infinito absoluto? Queda para reflexionar.